¿Cómo están, queridos amigos? Qué bendición es volvernos a encontrar para repasar nuestra lección de escuela sabática. Ya vamos finalizando con nuestro repaso, vamos finalizando ya con nuestro trimestre, una lección que se acomoda mucho a las necesidades que hoy tenemos, que nos ha hecho reflexionar, meditar y sobre todo sacar grandes enseñanzas para aplicarlas hoy. El escrito de Pablo, la carta de Pablo, al estudiar el libro de Efesios, nos damos cuenta de su importancia, nos damos cuenta de la necesidad de seguir estudiándola, porque como escuché decir en algún sermón, la palabra de Dios sirve. ¿Saben por qué? Hoy la palabra de Dios tiene mucho valor porque el ser humano no ha cambiado, es el mismo siempre. No hemos cambiado, por eso necesitamos los mismos consejos. Que el Señor te bendiga y gracias por formar parte de nuestra comunidad. Y como siempre decimos, la Escuela Sabática es el curso bíblico avanzado de los adventistas del séptimo día. Por lo tanto, tenemos que darle un énfasis muy especial. Estas 2 semanas han sido semanas muy largas de campaña, de campamentos, de actividades con los jóvenes. Y ya esta siguiente semana nuevamente nos volvemos a encontrar con otra campaña de evangelismo. Así que les pido sus oraciones para que el Evangelio se predique desde el Coliseo de la ciudad de Ica. Estaremos predicando para toda Ica, estaremos ahí con todo el equipo, tendremos muchos invitados y somos parte de este movimiento. Y qué maravillosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la Paz, como es el tema que toca un poquito en la lección de esta semana. Vamos entonces a saludar a aquellos quienes nos han escrito. Muchas gracias por sus palabras de ánimo. Nos han preguntado si vamos a volver a sacar la lección, qué ha pasado, si nos ha ocurrido algo. Estamos muy agradecidos, somos una familia y hemos sentido su apoyo como parte de esta familia, como parte de este equipo en el cual nosotros vamos creciendo y desarrollando los dones que Dios nos da. Bueno, ahora sí, vamos con la lección de escuela sabática, el libro de Efesios. El tema de esta semana lleva por título Haciendo la Paz. Ya estamos en la lección 13 y vamos finalizando estas semanas de mucho estudio, de mucha reflexión. ¿Qué les parece si oramos para iniciar? Santo y maravilloso Padre, muchas gracias por las muchas bendiciones recibidas a través de tu palabra, a través de esta carta del apóstol Pablo. Ahora pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a poner en práctica y a profundizar en la meditación y a crecer en la experiencia maravillosa de anunciar la paz. Acompáñanos en esta penúltima lección para seguir reflexionando y obteniendo bendición de parte tuya. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos entonces con el texto bíblico central que se encuentra en Efesios capítulo 6, versículos 16 y 17 y dice así: Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estamos hablando básicamente de la armadura. Este es el propósito de la lección. Tenemos aquí 4 puntos que resalta la lección. Vamos a respetar este orden. Y aunque es un poquito desordenado en la semana, el orden que sugiere la lección está en diferentes partes, diferentes días, pero nos ayuda a tener una idea general de lo que vamos a aprender en esta semana. Vamos con la primera, la paz, misión de la iglesia. El propósito de la iglesia es anunciar la paz, por eso tenemos la armadura. Dios nos acompaña con su armadura. Segunda parte. Tercero, somos un ejército. Y finalmente, el resultado de la batalla, es victoria. Vamos con la distribución de temas. Tenemos la paz en los versículos 10 al 20 del capítulo 6. Luego tenemos la armadura del 11 al 17, el ejército el 15 y la victoria el 16. Ahí nos faltó agregar el número. Tenemos el día martes, lunes y miércoles, domingo y jueves. Más o menos la estructura de la lección de esta semana parece un quiasmo, donde el punto central, el punto más resaltante es el día martes, mientras que el domingo y el jueves hablan de un tema muy importante, la lucha, la victoria. El día domingo habla acerca del ejército y la parte central, que es el día martes, habla acerca de la paz. Vamos rápidamente entonces al desarrollo de nuestra lección. Anunciar.
Sandalias, anunciar la paz. La armadura está diseñada para anunciar la paz. Es decir, la armadura sirve para aquellos quienes han decidido formar parte. La semana pasada que hemos estudiado prácticamente los mismos versículos, pero con un enfoque diferente y con un énfasis en una parte diferente de los versículos 10 al 22, hemos encontrado algo muy importante. Hemos encontrado que aquella persona que entra a la vida cristiana ingresa a una guerra. ¿Y cuán importante es esta parte en la formación? ¿De qué estamos hablando? Hablamos del hecho de que la formación que damos a aquellas personas que van a integrarse a la iglesia debe contemplar este aspecto. ¿Cuál aspecto? Que tú, al bautizarte, estás ingresando a una guerra 24/7, 24 horas, 7 días de la semana, una guerra constante. Entonces, cuando tú ingresas al ámbito espiritual, cuando tú te liberas, conoces la verdad y comienzas a caminar en torno a la dirección divina, entonces te das cuenta de que entras a una guerra. Es parte de los estudios bíblicos dar a entender que hay una guerra espiritual. Hay alguien que no le va a dejar, que le va a desanimar y va a hacer cosas para hacerle creer que su decisión de aceptar a Jesús está equivocada. Es así, lo hemos visto la semana pasada. Y ahora, una vez que hemos entrado a la guerra, ahora tenemos que comprender que la armadura que Dios nos da es una armadura diseñada para anunciar la paz. Está diseñada para mantener el evangelio vivo. Está diseñada para predicar, y predicar no es herir, sino es rescatar. Nosotros no utilizamos las herramientas espirituales para lastimar a otros seres humanos. Nosotros utilizamos las herramientas espirituales para, con la espada, cortar los ataques del enemigo al ser humano, porque todos somos hermanos. Desde una perspectiva general, cortar el ataque, cortar las ataduras, mas no cortar a la persona. Este es un punto que debemos considerar y debemos tener muy, muy en alto. Miren lo que dice el libro de Efesios capítulo 6, y vamos a leer el versículo 15. Calzaos los pies con la prontitud para dar el evangelio de paz. Nos ponemos las sandalias, que es la última parte de la vestimenta. No sé ustedes, pero cuando yo me visto, lo último que me coloco son los zapatos. La sandalia es lo último que colocamos en la armadura para que toda la armadura tenga un sentido. Qué importante es comprender, anunciar la paz. Predicar no es herir, es rescatar. Ese es el propósito del evangelio. Por más daño, por más palabras, aquí con mi hijita siempre escuchamos tu historia preferida, y al escucharla nos quedamos sorprendidos con tantas actitudes de los dirigentes, y nos sorprende que esas mismas actitudes a veces están presentes en la iglesia, tanto en las personas externas al liderazgo que tenemos, como también en este siervo suyo. Es impresionante cómo el ser humano necesita todos los días doblar sus rodillas, pedir perdón a Dios, y necesita creer que el que manda no es el pastor, no es el líder de iglesia, no es el anciano, el líder de grupo pequeño. Quien manda es Dios, y nosotros somos obedientes. Y la lección describe que el acto de anunciar la paz es traída del mensaje de Isaías. Benditos son los pies de los que anuncian la paz, el evangelio de la paz. Precioso conocer que esta es nuestra labor. Vamos con lo siguiente, cinturón y coraza. Aquí ya vamos detallando algunos puntos, vamos haciendo una aplicación sobre el tema que ya hemos ido leyendo, una parte de la Biblia que nos facilita mucho el poder tener una idea de que esta es una guerra espiritual. Aceptar el evangelio te introduce a una batalla. Ya lo vimos la semana pasada, que para estar firme se debe vestir la armadura. Si tú no vistes la armadura, tú no podrás estar firme. Si tú no haces uso de las herramientas espirituales que Dios nos ha dado,
no podrás estar firme. Pastor, mi vida espiritual se cae, ore porque mi vida espiritual está decayendo, se está teniendo problemas. Es porque no estamos haciendo uso de las herramientas. Tenemos que vestir la armadura, porque vestir es tener parte en la batalla. Nosotros vamos a estar ejercitados cuando tengamos parte de la batalla. David, cuando se puso a descansar, fue el momento en el que pecó. Y hoy el diablo utiliza esa misma estrategia. El año sabático, que ya lideré mucho, que ya muchos años en este cargo, utiliza el año sabático para llevarnos a estar indefensos, desatentos e introducir el pecado en nuestras vidas. Una batalla, como dice, el que se duerme en la batalla pierde, y no podemos estar dormidos. Lo maravilloso es que Dios nos protege. A pesar de todas las cosas, Dios nos protege. Escudo, casco y espada. La armadura protege de los pequeños ataques. Cuando hablamos un poquito del casco, el casco tenía una cosa interesante que protegía gran parte del rostro. Nosotros debemos tener cuidado de los detalles. Elena G. de White lo describe claramente. Tengamos cuidado de las avenidas del alma. Cuidemos lo que comemos, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos. Tenemos que cuidar porque es allí donde el diablo ataca. Es allí donde utiliza sus más grandes armas para hacernos prisioneros. La armadura es para predicar la paz, es para anunciar el evangelio de paz. Usar la espada es dominar la palabra. Usar la espada no es para decir tú estás equivocado y yo estoy en lo correcto. Usar la palabra no es decir, ya ves, yo tengo razón. No, esos no son argumentos del cristiano. El argumento del cristiano es Dios te ama. Y enseñar cómo Dios te ama. Y cómo muchas veces nosotros dejamos ese amor porque decidimos hacer lo que nos hace daño y lo que nos aparta de Dios. Y finalmente, vestir la armadura es tener, esto lo habíamos colocado, parte en la batalla. Al tener parte en la batalla, tú y yo somos miembros activos. Todas estas herramientas son parte importante de nuestra actividad. A veces nosotros predicamos el evangelio, bautizamos, la persona se bautiza, nuestro estudiante, y luego abandonamos. No, tenemos que enseñarle a utilizar la armadura. Tenemos que decirle, ahora yo lo que hice por ti, ahora tú tienes que hacerlo por alguien más y hacer el seguimiento. Saben, el crecimiento de la iglesia va a ser exponencial cuando dentro de mi formación a estudiantes de la Biblia yo les diga lo mismo que yo hice por ti, el esfuerzo, el quedarme horas despierto, el venir hasta tu casa, el que muchas veces no me abriste la puerta porque tenías luchas, todo ese sufrimiento que yo pasé por amor a la palabra, a mi Dios y por amor a ti, todo eso ahora a ti te toca, a ti te corresponde hacerlo por los demás. Qué maravilloso es Dios. Nos da un privilegio tan grande. Y al compartir esta petición, la consecuencia natural es que este estudiante comience a luchar en la batalla y sea nuestro aliado, sea nuestro compañero en la lucha. ¡Qué maravilloso!, ¿no es cierto? Vamos a la tercera parte. La iglesia, un ejército. No podemos tener lucha individual, porque la lucha individual en los tiempos de las grandes legiones romanas significaba derrota. La lucha individual es romper con el orden, es hacer algo que pueda lastimar. ¿Saben? La lucha individual hace que se formen grupos. Cuando uno sale y no obedece las órdenes, hay amigos, hay personas que lo van a seguir. Siempre cuando hay un líder hay seguidores. Por eso la lección nos resalta, no podemos luchar individualmente, porque la lucha individual, el liderazgo individual, tú vas a hacer eso, entonces yo hago lo otro por un asunto de molestia, de no saber manejar los impulsos, por no tener una inteligencia emocional, porque me siento ofendido, porque la otra persona tal vez usó palabras mal dichas, y me lleva a una situación de generar la división en la iglesia. Cuán difícil, hermanos, es el liderazgo. ¿Sabes por qué? Porque el primer paso del liderazgo es obedecer. Es obedecer, y cuando yo no quiero obedecer, entonces comienza la desunión. La lucha individual trae derrota grupal.
Unión es compromiso doctrinal. Unión es compromiso y compañerismo. Por eso nuestra doctrina es altamente atacada por el enemigo. Nuestra doctrina ha sido atacada por el diablo en todo momento, en todo lugar, desde que nacimos como pueblo remanente basada en la profecía. Ataca. ¿Y saben cómo ataca el diablo? Ataca de dos maneras. Expandiendo mucho la mente, llevando la mente a ilusiones y cosas que no tienen nada que ver, aceptando nuevas teorías, aceptando nuevas formas. Y la segunda parte es quedándose sin avanzar, quedándose en el pasado, sin agregar nuevas perspectivas al mismo concepto. Mientras voy hablando, se me viene a la cabeza cuando la iglesia adoraba no en el día sábado, y luego cambió al sábado, y adoraba el sábado a partir de la medianoche, y después cambió a las 6 de la tarde, y luego de las 6 de la tarde se hizo un estudio, J.N. Andrews, y se cambió la adoración errada de una hora en específico a una señal cósmica como era el atardecer. Un crecimiento. 2 puntos. Recuerda cómo nosotros somos atacados. Al expandir nuestras mentes, lo que se conoce como ser liberal, y al quedarnos estancado, lo que podríamos decir ser conservador. Son 2 extremos. No podemos quedarnos en esos 2 extremos. Tenemos que crecer. Si hay alguna cosa que nosotros debemos aprender es que la doctrina es amor. La doctrina es una ayuda, es una bendición, es liberación, no es condenación. Es condena para el que no quiere aceptar, pero es liberación para aquel que acepta. Pero no eres tú quien debe condenar, no eres tú quien define la condena, es Dios quien lo hace, es la perspectiva, es la autoridad de Dios, la función de Dios, no la tuya ni la mía. Yo no puedo salir a la calle diciendo tú estás salvo porque me obedeces, o obedeces la Biblia y tú estás condenado porque no. No, esa no es nuestra función, es la función de Dios. Mientras tanto, nosotros somos encargados de compartir el Evangelio. Y finalmente, la confusión es debilidad. Cuando nos confundimos, manifestamos debilidad. ¿Por qué? Porque las dudas nos hacen daño. Debemos tomar posturas, debemos tomar decisiones. Y cuando hacemos esto, las cosas mejoran, las cosas tienen un rumbo, tienen una dirección. Qué maravilloso nuestro Dios, porque ha pensado en todo. Vamos con la última parte, oración en la batalla. La oración es 24/7, estando activos y atentos a la batalla. La oración es el acto de estar atentos a las cosas que puedan ocurrir. La oración es el acto de estar compartiendo con el cielo las cosas que están pasando. La oración no es parte de la armadura, destaca la lección, sino que es una actitud del combatiente. La oración tiene su origen, la oración proviene de Dios, pero nosotros somos los que damos ese primer paso. Si tú no tienes la intención de orar, entonces no podrás darle una dirección, porque la oración nos ayuda a darle dirección a nuestros actos. ¿Sabes por qué? Porque va a haber desánimo, van a haber aparentes derrotas, van a haber circunstancias difíciles, van a haber situaciones muy complicadas, va a haber heridas, van a haber caídas, van a haber hombres, mujeres caídos en la batalla. Y la oración es el acto por el cual nos acercamos a Dios. Inicia en ti, al doblar tus rodillas, al juntar tus manos, al cerrar tus ojos. Proviene de Dios, pero inicia en ti, tú das ese paso y Dios complementa. Qué maravilloso es encontrar en el Apocalipsis que Jesús lleva las oraciones de los santos y pone el incienso y los mezcla con su agradable aroma de su perfección y lleva nuestras oraciones al cielo. Qué maravilloso. Y la oración proviene de uno mismo, y la oración, proviene de uno y es para uno mismo y orar por los demás. Hay que orar por uno mismo también y orar por los demás. Preciados amigos, hasta aquí hemos visto las herramientas que Dios nos da, herramientas espirituales, porque esta guerra es espiritual, herramientas vitales para sobrevivir en esta guerra. Son estas herramientas las que nos van a dar a nosotros la victoria. Pastor, no estoy teniendo victorias, tal vez porque no estamos haciendo uso
de las herramientas. No estamos haciendo uso de estos dones maravillosos porque no estamos en la batalla. Y cuando no estamos en la batalla, obviamente la vida no tiene sentido. La vida no tiene color. Puede haber casas, terrenos, pero la vida se termina. La vida acaba. Vamos entonces a ver el resumen general de esta semana. El título de la lección es Hacer la paz. ¿Qué es hacer la paz? Hacer la paz con el cinturón, coraza, escudo, casco y espada, colaborando como un solo ejército, practicando la oración. Apreciados amigos, ¿qué debo hacer o qué debo repasar en mi escuela sabática? Pregúntate, ¿cómo predicas paz? ¿Cómo compartes la paz? En segundo lugar, ¿qué te gusta vestir espiritualmente? ¿Qué te gusta? Recordemos que lo espiritual es esa intención. Con intención, ¿a quién imitas? ¿A un ser humano, a un artista? ¿O estás imitando a Dios? Es un desafío y una reflexión que debemos hacerlo siempre. ¿Qué es más fácil? ¿Obedecer o cuestionar? ¿Qué es más fácil para ti? ¿Y por qué? ¿Por qué será que más fácil es cuestionar? Qué desafiante, ¿verdad? Apreciados amigos. Vivimos en una época donde lo espiritual es algo resaltante, donde lo espiritual necesita y requiere una atención, donde lo espiritual necesita ser practicado, porque si no este mundo te lastima, te compromete y sobre todo puede hacer de ti un ser humano sin voluntad. Por eso necesitamos de las herramientas espirituales. ¿Qué te parece si oramos y pedimos a Dios, en primer lugar, entrar a la batalla, no tener temor, porque Él está con nosotros? En segundo lugar, anunciar la paz, predicar el Evangelio de la paz. Y finalmente, vestir la armadura que Él nos da para salir a rescatar, orando siempre, porque la oración nos da poder, le da sentido. La oración hace que nos volvamos a poner en pie y creamos que la batalla está ganada, que la batalla ha sido vencida. ¿Está bien? ¿Qué te parece si oramos? Ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Gracias, amado Padre, por todo lo maravilloso que haces en nuestra vida y por habernos mostrado la importancia de esta armadura. Tenemos la misión de anunciar el Evangelio de la paz. No solamente hemos entrado a esta guerra, sino que tenemos una labor: rescatar. Ayúdanos cada instante a darte ese primer lugar, a luchar en favor tuyo, a darte la gloria y la honra con cada alma rescatada y a estar seguros, Padre, de que nuestra vida tiene sentido, porque tú nos has dado una labor: ser tus guerreros. Acompáñanos en esta noche, acompáñanos en este momento y en todas las cosas que hemos de hacer. Que tu gracia nos dé fuerza y tu espíritu pueda darnos valor para hacer lo que tal vez nos da temor, pero sabemos que debemos hacer. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. Agradecemos a quienes son parte de nuestra comunidad y el Señor pueda bendecirlos grandemente. Nos encontramos, Dios mediante, la próxima semana estudiando el último tema de nuestra lección y nos vamos preparando para un siguiente trimestre con una nueva lección. El Señor te bendiga y desde aquí, cariños para todos ustedes del Ministerio Tres Adventistas. Un abrazo. Chao, chao.